balompédicas, balompédicos, bienvenidos de nuevo a este canal, a la Balompedia, como siempre para hablar de fútbol y una vez más pues de una manera un poco nostálgica. Y esta vez lo que vamos a hacer es bucear un poco en la historia del fútbol alemán para hablar de un equipo que tiene un récord muy curioso y es que estadísticamente es el peor equipo de la historia de la Bundesliga. Y se trata nada más y nada menos que del Tasmania Berlin. Porque aunque a la mayoría os suene bastante desconocido el nombre de este equipo, pues bueno, tuvo una oportunidad hace ya mucho tiempo de disputar la primera división del fútbol alemán, aunque sí que es verdad que lo va a conseguir no por un mérito deportivo, sino por un tema político. Pero bueno, antes de empezar a contar un poco la historia del Tasmania Berlin, primero quería hacer una rectificación con respecto a un vídeo que hice aquí para el canal. No sé si lo habréis visto, si no, bueno, lo tenéis por ahí para echarle un vistazo. Hice un vídeo en el que intentaba explicar el significado de algunos nombres de equipos alemanes. Y allí surgió el nombre del Tasmania Berlin y yo dije que ese equipo no existía. Y no es verdad, porque buscando información para preparar este vídeo me encuentro que en el año 2000 hay una nueva refundación del equipo y sigue existiendo. De hecho, me he intentado poner en contacto con ellos por correo electrónico, ya por intentar comprar una camiseta, porque me gustaría tener una camiseta del equipo. Pero bueno, ha pasado como una semana, semana y media y no he recibido respuesta del club berlinés. Y antes de entrar en ese momento en el que el Tasmania Berlin disputa la Bundesliga, primero vamos a hacer una pequeña introducción de dónde surge el equipo y sobre todo porque el nombre no ha sido siempre igual. Porque este equipo pertenece a un barrio muy concreto de Berlín y ese barrio durante la historia ha cambiado su nombre. Así en 1900, que es cuando se funda por primera vez el Tasmania, pues bueno, responde al siguiente nombre, que es Riksdorfer TUFC Tasmania 1900, porque Riksdorfer es como se conocía al barrio de Berlín donde nace este club. Lo que pasa es que 12 años después de la fundación del club, el barrio cambia de nombre y se empieza a llamar Neukölln. Este nombre de Neukölln es importante en la nomenclatura del club y lo vamos a ver ahora. Porque bueno, el equipo va disputando sus temporadas, pero después de la Segunda Guerra Mundial, los aliados deshacen el equipo. Y no volvemos a verle participar hasta 1946. Y os digo el nombre con el que vuelve a aparecer, que es SG Mitte Neukölln. Por eso os digo que es importante también conocer esos distintos nombres que ha tenido el barrio, porque ha hecho modificar el nombre del propio equipo. Pero 3 años después, en 1949, va a volver a recuperar ese Tasmania dentro de su nombre. Y ahora sí, vamos a ir entrando en la historia más importante que tiene el club de la capital alemana, que es esa llegada a la Bundesliga. Y hay que decir que recientemente se ha hablado mucho de ello, porque el récord que tenía, o que tiene más bien, de ser el peor equipo de la Bundesliga, en algún momento dado ha corrido peligro. Porque como muchos sabéis, este año la temporada del Schalke 04, que es un equipo histórico en Alemania, ha sido desastrosa hasta el punto de que ha quedado último en la clasificación y ha descendido. Y durante la temporada encadenó una racha malísima de derrotas consecutivas que empezaban a hacer prever que podía quitarle ese título de peor equipo al Tasmania Berlin. ¿Qué pasa? Que cuando empiezan a surgir estas noticias, estos datos, los aficionados del equipo de Berlín empiezan a aparecer en redes sociales animando al Schalke para que empiecen a ganar y no les quiten ese título, porque al final ellos sí que tienen una especie de orgullo por ese dato de aquella temporada que estuvieron en primera división. Bueno, ¿y qué sucede para un equipo como el Tasmania Berlin, que al final es un equipo de regional, pues acabe disputando la Bundesliga? Pues bueno, se da lo siguiente. Estamos en el año 65, estamos en plena Guerra Fría, y en primera división hay un representante de Berlín, que es el Hertha, que en ese momento era el equipo dominador de la ciudad, pero se descubre que han hecho un amaño, un trapicheo con el tema de los salarios, falseando salarios de los jugadores, y entonces pues la federación está obligada a descenderlos administrativamente
y desaparece el Hertha Berlín de la Bundesliga. Y claro, no solo es que desaparezca el equipo, es que desaparece completamente la representación de la ciudad en la categoría. Y eso es lo que dicen las autoridades, que no puede ser, que por temas políticos necesitan que haya un equipo de Berlín disputando la Bundesliga. Entonces, ellos deciden que hay que buscar en la regional algún equipo de la ciudad para que entre en la categoría. Además, un puesto es en la primera división que habían solicitado otros clubes como el Schalke 04 o el Karlsruhe, que luego acabarían jugando la primera división ese año porque se eliminaron los descensos y se amplió la cantidad de equipos en la categoría. Pero bueno, yendo al grano, van a buscar qué equipo le correspondería ascender, y el mejor equipo en ese momento de la regional en Berlín era el Tennis Borussia Berlín. Lo que pasa es que ellos disputan el ascenso deportivamente a primera división y no consiguen ascender, por lo tanto, un equipo descartado. El siguiente equipo que había quedado clasificado de Berlín era el Spandau, y ellos se niegan a coger ese puesto. Y luego ya el tercero, pues era nuestro protagonista de hoy, el Tasmania Berlín, otro equipo de regional al que dicen, oye, que vas a disputar la Bundesliga. Y lo peor de todo es que se lo dicen solamente 2 semanas antes de iniciar la competición. Y claro, avisar con tan poco tiempo a un equipo de que vas a pasar de regional a primera división, pues hace imposible que puedas hacer un proyecto que te pueda mantener en la categoría. Por eso al final acabaría siendo un desastre. Porque es que además pilla a la mayoría de los jugadores en sus vacaciones. Que hay uno de los jugadores, el capitán del equipo, que estaba de vacaciones en el Mar Báltico, y es un aficionado el que se acerca a decírselo. Dice, oye, ¿no te has enterado? Vete para casa que vas a jugar la Bundesliga dentro de 2 semanas. Pues nada, con tan poco tiempo y con jugadores amateurs, pues tiene que inscribirse en la Bundesliga. Y sí que hacen un fichaje de un futbolista un poquito con más experiencia, que os voy a leer el nombre, que es Horst Ziemaniak, que viene del Varese de Italia, que ayer en ese equipo fue un jugador importante, y ya con, ¿cuántos eran? Con 30 y tantos años, viene esta estrella del Varese para intentar ayudar al Tasmania Berlín en esta aventura en la Bundesliga. Y a pesar de todo, la temporada empieza muy bien, porque la primera jornada se enfrentan al Karlsruhe y gana el Tasmania Berlín por 2-0 en el Olímpico de Berlín. Pero poco a poco las derrotas iban a llegar. Y es que los números del equipo son muy flojos. Son 32 jornadas las que disputan, y en todos esos partidos solo ganan 2 veces y consiguen arrancar 4 empates. Al final terminan la liga con 8 puntos. Eso sí, hay que tener en cuenta que por aquel entonces cada victoria solamente sumaba 2 puntos. No solo fue un éxito a nivel deportivo esa primera jornada, sino que también lo fue a nivel de público en el Olímpico de Berlín, porque fueron alrededor de 81.500 personas a ver ese debut en la Bundesliga. Pero al igual que luego los resultados fueron hacia abajo, la asistencia de público también. De hecho, en la segunda jornada todavía fueron 70.000 personas, pero ya al final estamos hablando de 827 espectadores para ver el último partido contra el Borussia Mönchengladbach. Y vamos a ver más datos todavía de aquella temporada en primera división. Y claro, hasta la fecha, el mayor número de derrotas en el fútbol alemán es suyo, con 28. No ganaron ningún partido a domicilio y en su propio estadio perdieron 12 seguidos. ¿Qué pasa? Que al final el Tasmania Berlín obviamente desciende y acaba volviendo un par de años después a esa cuarta o especie de cuarta división del fútbol de Alemania. Lo que pasa es que ya a los dirigentes ya les había picado el gusanillo aquel de jugar en la Bundesliga, y se empeñaron en que había que intentar volver a la categoría, y empezaron a gastar dinero hasta que el club acabó en bancarrota y desapareciendo. Y no va a ser, como he dicho al principio, hasta el año 2000 cuando el club se refunde. Y a pesar de lo que hemos dicho, de tener ese récord del que además están orgullosos y contentos de ser el peor equipo de la Bundesliga, la importancia en la historia del fútbol alemán del Tasmania Berlín es grande, porque ellos son uno de los clubes fundadores de la Federación Alemana de Fútbol. No está del todo claro dónde surge el nombre de Tasmania Berlín, pero sí que hay una historia que se suele contar que dice que dentro de ese grupo de fundadores del club había un grupito que iba a emigrar a Australia a trabajar. Lo que pasa es que al final no lo hicieron,
y en principio el destino al que iban a ir era a la isla de Tasmania, que pertenece a Australia, y de ahí que cuando fundaran su equipo de fútbol, pues incluyeran eso de Tasmania dentro del nombre del club. Y bueno, ya os he dicho al principio que en el 2000 surge una refundación y ahí está el Tasmania Berlin, que sigue jugando en categorías regionales del fútbol alemán. Y si alguna vez visitáis la ciudad de Berlín y os apetece ver dónde juega este equipo, pues os digo el nombre del estadio, que es el Veana Selenbinder Sportpark, que está en el barrio de Neukölln. Y bueno, si lo queréis encontrar, pues el mejor dato que os puedo dar es que está justo al lado del antiguo aeropuerto de Tempelhof, que para los que hayan estado en Berlín probablemente hayan ido allí y saben que, bueno, que es un antiguo aeropuerto que había en Berlín, que ya no se utiliza como tal, y que ahora es un parque público en el que te puedes encontrar a gente pues patinando, haciendo deporte, paseando por allí. Y nada más. Este ha sido mi pequeño repaso a la historia del Tasmania Berlín. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si queréis dejarme algún comentario, si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta, si no, pues cerramos ventana y nos vamos a otra cosa. Suscribíos al canal, darle a la campana para que os avise de todo lo que surja por aquí. Y bueno, a ver si hay suerte y para próximos vídeos os puedo enseñar una camiseta del Tasmania Berlín que será señal de que el club se ha puesto en contacto conmigo para decirme si hay posibilidad de comprar esa camiseta. Y nada, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en más vídeos. Un saludo.